Entendemos ahora con esto que está pasando hoy día, que la reunión de hoy día no es una reunión más o no es como que simplemente pasó por casualidad, ¿no? Entendemos Dios está preparando a la gente en Netro que habla español para poder predicar el Evangelio correctamente a otras personas, para alcanzar a los hispanos que van a llegar a Texas. Y esto es realmente Dios está haciendo algo en este tiempo, aquí. Ahora, no solamente estamos comenzando nosotros hoy día como grupo hispano en Metro, sino que también en la iglesia en Irving están comenzando hoy sus primeras reuniones en español que van a ser consecutivas cada domingo. Entonces, eso nos habla de algo. O sea, no es, yo estaba hablando con el pastor que va a enseñar hoy día ahí, los dos hemos estado orando hoy día en la mañana juntos uno por el otro y estamos orando porque entendemos, Dios está haciendo algo en Texas y nos ha puesto aquí para algo. Nos ha puesto no que al pastor y al profesor para enseñar algo, sino a todos nosotros. A todos nosotros Dios nos quiere capacitar. Son muy pocas personas en sus iglesias que tienen realmente capacitación en cómo leer su Biblia. Muy pocas. Vamos a entender hoy día, vamos a ver qué es lo que la mayoría de gente enseña en sus iglesias. Enseñan solamente algo que te pueda motivar, algo que te pueda hacer sentir bien, algo que de repente puede sonar un poco correctivo, pero que busca más que todo un conductismo, ¿no? O un moralismo. ¿Qué significa eso? Conductismo, buena conducta, o un moralismo, pensar que eres moral, hacerte sentir o actuar de una manera mejor, pero no necesariamente porque amas a Cristo, ¿no? Entonces, cuando tú lees bien tu Biblia, cuando tú aprendes a leer bien tu Biblia, tú llegas a tener una relación más cercana con el Señor. ¿A cuántos nos ha pasado que tú dices, me encantaría crecer espiritualmente como esa persona? O esa persona tiene algo especial que realmente ama al Señor y se le nota. Ahora, Dios no ha reservado eso para ningún superhumano ni para ningún superteólogo. Eso es para todos nosotros. Pero el requisito es, pon atención a la palabra. Los proverbios repiten más de 30 veces, hijo mío, presta atención a la palabra. Presta atención a la palabra, presta atención a la palabra. No olvides los mandamientos, no olvides los mandamientos de tu padre, no menosprecies la enseñanza de tu madre. El proverbio lo repite constantemente. En el Antiguo Testamento vemos qué cosa, y se alejaban de la ley de Dios, dice. Si leen Primera, Segunda de Reyes, van a ver, y el pueblo se alejaba de la palabra de Dios, y el pueblo dejaba a Dios, y el pueblo dejaba a Dios, y hacían lo que querían hacer. ¿Y cuál era la consecuencia? Andaban en pecado y lamentándose por estar lejos de Dios, ¿no? Vamos a ver durante todo lo que vamos a estudiar en estos, no sé cuánto tiempo será que estaremos en el libro de Hechos. Vamos a estar poniéndonos al día de lo que hemos llevado a la clase de allá. Así que si has estado en la clase de inglés la semana pasada, de repente hoy día va a ser un poco de lo mismo, pero con un poquito más de sal y pimienta, ¿no? Más y pan, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Les digo, mi inclinación como encargado de enseñar algo es, yo sé que muchas veces, y lo digo por mi propia vida también, vamos a una clase y escuchamos si nos gusta, pero no se nos queda nada, ¿no? Yo tengo cabeza así de teflón, ¿no? No se pega nada. ¿No has visto las sartenes de teflón que tú le echas el huevo y ¡fluc! Se sale y no se pega nada? Así es mi cabeza también. No se me pega nada. Yo tengo que pasar mucho tiempo o tener ayuda extra para que se me pegue algo, ¿no? Entonces yo sé que muchas veces pasa eso con nosotros. Entonces yo he tratado de hacer algunos materiales que puedan ser dinámicos para ustedes y puedan revisarlos durante la semana. Eso es para ustedes, para que lo tengan ahí en su Biblia o en cualquier lugar guardadito. Es un cuadro de qué es exégesis. Hoy vamos a estudiar qué es exégesis y qué es lo contrario de la exégesis. Pásame una hojita más para también. Estamos siguiendo el libro de Hechos. Según veo, hoy día toca Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31, ¿ya? Pero no vamos a estudiar hoy día versículos 23 al 31. Hoy día no vamos a hablar de eso. Hoy día vamos a aprender lo que es exégesis y lo contrario que es la eisegesis. ¿Por qué no vamos a llegar al versículo que toca hoy día? Porque tenemos que aprender la importancia del contexto. Si pueden resumir hoy día un poco de qué es la clase, es ver
el contexto, lo importante que es el contexto. En esa hoja van a haber porciones de lo que hoy día se va a hablar. Va a haber porciones de lo que se va a hablar. Entonces ustedes se lo pueden llevar a casa y dicen, ay, ¿de qué hablo hoy día, Martín? Ah, ya, voy a ir a la hojita. Y ahí se van a acordar un poco más, ¿sí? Pero de todas maneras les animo, les recomiendo, traigan sus Biblias en español y tomen muchas notas. Tomen muchas notas. No va a haber examen ni nada, pero les va a servir, les va a servir. Mientras más diligencia pongamos al estudio bíblico, más vamos a poder conocer a nuestro Señor. Nuestra disposición a leer la palabra de Dios es nuestra disposición a crecer en santidad, en crecer a ser como Él. Si decimos, yo quiero crecer en santidad, yo quiero ser como Cristo, pero no leo la palabra del Señor, la verdad es una sola, no quiero realmente ser como Cristo. Pero si yo digo, quiero ser santo y quiero crecer a ser como Cristo, entonces lo natural va a ser ir a la palabra. Ahora, como somos seres pecaminosos, contaminados y que decimos cosas que no queremos decir, siempre va a pasar eso. Vamos a decir una cosa y nuestra carne nos va a decir, no, no leas, no hagas esto, mejor duerme un poquito más, mejor andate por allá, mejor termina todo y después terminas ya. Cuando terminas todo, recién lees. ¿No? Te digo, no acomodes tu lectura a tu agenda. Acomoda tu agenda a tu lectura. Que primero es tu lectura, lo esencial, la palabra de Dios, pasar tiempo con tu Señor en devoción y luego todo lo demás. Si lo haces en la mañana, en la noche, no sé cómo sea, yo recomiendo que sea en la mañana. El salmista dice, de la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Jesucristo dice en los evangelios, Jesucristo salió muy de noche y se fue. No, dice, Jesucristo salió muy de mañana y se fue y se paró el grupo. Hay una razón especial por la cual Jesucristo se iba en la mañana, David se iba en la mañana, Josué, muchos discípulos del Señor pasaban tiempo en oración, en dedicación antes de ir al Señor. Históricamente Lutero también dedicaba su tiempo en la mañana para poder buscar al Señor. Él decía, tengo muchas cosas que hacer, tengo tantas cosas que hacer que no voy a poder hacerlas si no paso primero un tiempo de oración y lectura en la palabra. Y lo natural para mí es tengo tanto que hacer que mejor ya leo después, ¿no? Pero no debería ser así, deberíamos cambiar eso. Así que teniendo eso como introducción sobre la importancia de la palabra, vamos a aprender lo que es la exégesis. Ahora, esto no es un sermón, esto es una clase, así que levanten su mano, hagan preguntas, por favor. No hay pregunta mal hecha, no hay pregunta necia, todas las preguntas son buenas. La única pregunta mala es la que no se hizo, dicen los profesores, ¿no? Así que hagan sus preguntas, participen, porque eso también me ayuda a mí a saber cómo estamos todos en diversas áreas, ¿no? Aquí no hay ni un experto, ni yo tampoco soy experto, pero todos sino que todos vamos a aprender juntos. Así que hagan preguntas y participen, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar para comenzar, ¿sí? Padre Santo, gracias, Señor, por ese tiempo, por la enseñanza que nos das en tu palabra, por la bendición de tener tu palabra y tener la libertad de leerla cada día. Te pido que obres en nosotros y obres en cada uno de ese grupo, de la misma manera que obres en la vida del hermano Moisés, que está predicando en unas horas también cerca de aquí. Sabemos que tú estás bendiciendo a tu pueblo hispano y te rogamos, Señor, que tú bendigas este estudio, que nos dé sabiduría, que despiertes nuestros cerebros cansados, que alientes a nuestro corazón distraído y nos ayudes a concentrarnos en lo que hoy nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ver la exégesis. Es una palabra griega. Si pueden ver en sus gráficos, abajo de donde dice metro en español, está la forma en que se escribe en griego. Y la definición, me gustó esta definición que me pasó mi amigo David Baumgartner, no sé cómo ni se pronuncia su apellido, pero es un amigo del seminario que realmente es un hombre que ama al Señor. Y le pregunté, ¿cuál es tu definición de exégesis? Y normalmente la definición más práctica es explicación o narración. Explicar o narrar, es simplemente así. Simplemente sinónimo de eso, explicar o narrar. Entonces vemos ahí en el gráfico que tienen al lado izquierdo con los dibujitos, que generalmente se traduce en la Biblia como contaban o daban a conocer, explicaban, les referían a algo
o relataban algo. Ahora, la palabra exégesis en sí, en la Biblia, no se encuentra en su forma, en esa misma forma, como un sustantivo, sino se encuentra como un verbo. Por eso lo podemos ver aquí. Y les contaban, no existe exégesis en sí, pero existe, por ejemplo, si tuviéramos que adaptarlo al español, exegiciando, ¿no? Existe esa forma de verbo. Y generalmente se traduce en la Biblia como referirles, explicarles, dado a conocer. Vamos a ver 3 versículos, les voy a pedir que busquen Vi, Sergio, Caroline y Omar. Sí, Vi, por favor, busca Lucas capítulo 24, versículo 35. Ya, Luke, ya, o Lucas 24, 35. Sergio, Juan 1, 18 y Omar, Hechos 15, 12. Ok, ¿todos tienen sus textos? Sí. Ok. Hechos 15, 12. Sí, ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Todos vamos a prestar atención a la persona que está leyendo y cuando la persona esté hablando, nosotros vamos a buscar dónde es que la palabra exégesis se pronuncia traducida al español. Por ejemplo, puede decir contaban, les relataban, o les decían, o les daban a conocer, cosas así. ¿Ok? Entonces comenzamos con Lucas capítulo 24, versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Yeah, great. So, ¿contaban? ¿Contaban? Contaban. Ok, contaban. Lucas, ¿qué capítulo es? 24, 35. Eso es contaban. Contaban y les habían acontecido, ¿no? La palabra exégesis ahí está en contaban. ¿Ok? Sí, nada más. En Juan 1, 18, ¿cuál es el siguiente? Gracias, Phil. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ok, ¿dónde creen que se encuentra exégesis ahí? Le ha dado a conocer, en toda esa frase. A veces una palabra no se va a traducir exactamente en una palabra. Ustedes saben que un libro que se escribe en inglés tiene 300 hojas y cuando se traduce al español tiene 350, ¿no? El español es un lenguaje mucho más abierto. El inglés es a veces mucho más preciso. Juan 1:18, entonces dice, daban a conocer. Daban a conocer. Ok, y Omar, Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ok, entonces vemos una relación entre esas palabras. Contaban, daban a conocer, explicaban y otra vez contaban, ¿no? Entonces, en esos ejemplos bíblicos, estos ejemplos bíblicos nos muestran que exégesis es propiamente una explicación. Teológicamente, exégesis establece el significado de un mensaje o pasaje. En exégesis buscamos determinar qué dice y qué significa el texto. Ese es el punto principal. La exégesis afirma el sentido único del texto de la Escritura, de manera que la tarea del exégeta es descubrir lo que el autor humano o divino dijo cuando escribió el pasaje. Entonces entendemos hasta ese momento exégesis. Ahora vamos a ir a nuestra hojita, la cual vamos a llevar a todos lados para recordar qué es este tema, exégesis, y a ver quién puede leer esta explicación. Denis, ¿lo puedes leer esta explicación, por favor, de exégesis? Es el arte y la ciencia de interpretar el texto bíblico a través del proceso cuidadoso, calculado y reflexivo de emplear una variedad de herramientas interpretativas. La exégesis debe ser la base para la interpretación personal, la aplicación de la vida y la formulación doctrinal. La exégesis debe hacerse devocionalmente. Dios se ha revelado gentilmente en su palabra y somos responsables ante Él
por las conclusiones que sacamos de él. Además, con tales descubrimientos nos endeudamos aún más para darle a Dios la alabanza y adoración que Él exige y merece. David Bungarra. Entonces, los puntos principales que están resaltados ahí en negrita es el proceso cuidadoso, calculado y reflexivo de emplear una variedad de herramientas interpretativas. Somos responsables ante Él por las conclusiones que sacamos de Él. Y luego dice algo importante acá, además con tales descubrimientos nos endeudamos aún más para darle gloria a Dios. ¿Qué significa eso de que nos endeudamos? No significa de que tengamos que hacer ahora buenas obras porque he leído, entonces le debo algo a Dios. Sabemos que la salvación es por gracia. Pero la Biblia misma dice que quien más sabe, más se le demanda. Entonces, cuando nosotros pasamos por la palabra, un proceso cuidadoso, calculado, reflexivo, de emplear variedad de herramientas interpretativas, vamos a obtener conocimiento de Dios que no nos va a ser dado si nosotros leemos un momento a la ligera. Si nosotros pasamos 5 minutos, o como yo solía pasar a veces cuando estaba más joven, un salpicón de Biblia, ¿no? Yo agarraba mi Biblia así y decía, a ver, Señor, ¿qué me quieres decir hoy día? Y ahí decía, no, ya, el versículo que caía, ese versículo leía y decía, lo tenía Dios como mi horóscopo, ¿no? Lo que caía, eso era lo que me quería decir. Yo no pasaba tiempo realmente, como dice aquí, cuidadoso, calculado, reflexivo y empleando una variedad de herramientas interpretativas. Ahora, la complejidad de estas palabras puede hacerte pensar que es complejo el hecho de hacer exégesis. Y te digo, no es nada complejo. Solamente necesita diligencia y tiempo. Si tú lees un versículo, un capítulo una vez, no estás haciendo exégesis. Pero si tú lees el capítulo 2, 3, 4 veces, cada vez que vas leyéndolo una vez más, vas obteniendo mucho más. Si tú empiezas a hacerle preguntas al texto, empiezas a decir, ¿y de quién está hablando aquí? ¿Y por qué dijo eso? Y ahí dice que es bueno todo lo que Él ha creado. Pero ¿qué significa que Él ha creado todo? ¿De qué manera eso me afecta a mí? Y todas esas cosas. Vamos a ir para allá en la siguiente semana, que es la reflexión teológica. Ahora, ¿qué es lo contrario a la exégesis? Que es lo más común en las iglesias actualmente. Es la, ¿quién puede decirlo? Está ahí el siguiente, eisegesis. La eisegesis. Ahora, suena parecida la palabra. Exégesis significa sacar del texto, yo agarro el texto que está aquí, agarro el texto y saco todo lo que hay en el texto. Eisegesis es todo lo contrario. Yo tengo algo y yo lo pongo en el texto. ¿Ok? ¿No te ha pasado a veces que te hacen exégesis a ti o te hacen eisegesis? Cuando tú dices, oye, no, yo no he querido decir eso. ¿No? A ver, los que son casados, ¿les ha pasado? ¿No? Que dicen, sí, pero yo quiero que hagas esta cosita así. Ah, pero tú me estás diciendo eso como que me estás mandoneando. ¿No? No, yo no he querido hacer eso. Entonces, ¿te hicieron qué cosa? Eisegesis. Te pusieron palabras en tu boca que tú no querías decir, ¿no? ¿Sabes? Ahí están que se mueven algunas cabezas. Pero cuando te interpretan algo que tú no estás diciendo, eso es lo que muchas veces se hace ahora actualmente en las iglesias modernas. Entonces, voy a pedirle a Omar que lea así con voz varonil la definición de eisegesis, por favor. Es el proceso de interpretar el texto de tal manera que introduzca las propias presuposiciones, agendas y prejuicios. Se conoce comúnmente como lectura en el texto. Exégesis se basa sobre todo en la estructura de la síntesis del pasaje y en la semántica del mismo, es decir, gramática y léxica. En exégesis buscamos entonces obtener el texto en lugar de meter el texto algún significado que no esté allí. Eso es eisegesis. Ok, entonces la exégesis se basa en la gramática y léxica. Simples palabras, no es tan complicado. Gramática y léxica suena como que muy alto, ¿verdad? Simplemente se refiere a lee bien,
presta atención. Gramática, ¿qué significa? Presta atención a lo que está escrito. Léxico, evalúa cada palabra, evalúa su significado. Porque cuando no haces eso, tú puedes venir con suposiciones. Y cuando vienes con tus presuposiciones, cometemos un error grave, ¿no? Algunas de las presuposiciones actuales que pueden de repente servir como ejemplo es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad dice, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, presupongo yo que eso también es algo que yo debo decir y que ese nada me faltará se refiere a que como yo estoy pensando todo el tiempo en comprar cosas para mí, pero ahorita yo quiero ser cristiano ahora, entonces acá dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, entonces yo creo que ya voy a tenerlo todo. El Señor quiere que yo tenga todo, que nada me falte. Y no sabes, no, nada me tiene que faltar porque acá dice eso. Pero si vemos el contexto del salmista, de David, él está en un momento de aflicción y lo que él piensa es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que él está diciendo es, si yo tengo al Señor, yo tengo todo. No importa todo lo demás. Ahora, eso es en el contexto del mismo capítulo. Ahora, si vemos en el contexto bíblico, o sea, el contexto de qué alumbra la Biblia en cuanto a ese tema, Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, ¿cuál es la enseñanza bíblica? Totalmente aparte de lo que el Evangelio de la Prosperidad dice. El Evangelio de la Prosperidad te dice, Dios quiere que tú tengas todo, que no te falte nada. Y Pablo dice, yo he aprendido a vivir en pobreza y en riqueza, no me importa nada, porque si yo tengo a Cristo, todo lo que yo fui, todas las riquezas que tuve, todo el prestigio que tuve, toda mi buena reputación, es nada, porque lo único que quiero es a Cristo. El Señor, si Cristo está conmigo, entonces nada me falta. Entonces se dan cuenta cómo poner dentro de las cosas, dentro del contexto, el versículo, nos da mucho más luz. ¿Cuál es el propósito entonces de la exégesis? Es que nosotros podamos interpretar bien. Ahí está abajo, propósito, en la parte final de sus hojas. Propósito, entender e interpretar correctamente la Biblia. Ahora, ¿qué pasa cuando no interpretamos correctamente? Tenemos una predicación ebria, así la llama David Helm, el autor del libro Predicación Expositiva. Pueden ver ahí en la parte izquierda de sus hojas, abajo del gráfico, dice predicación ebria. ¿Qué significa esto? Usar la Biblia más como apoyo que para iluminación. Él tiene un ejemplo donde dibuja esto. Un poste de luz, ¿cómo le llaman? ¿Poste? ¿Farola? ¿Farol? ¿No? ¿En México cómo le llaman? Luz. ¿Semáforo? ¿Poste de luz? ¿Ya? En Perú es poste de luz también. Farola en Venezuela. Ok, entonces, ¿cómo un borracho utiliza esta luz? Cuando uno está borracho, ¿cómo utiliza el poste de luz? Para iluminarse, para apoyarse. Para no caerse. ¿Ya? Entonces el borracho no usa el poste para iluminarse. Él lo utiliza ¿para qué? Para apoyarse. Así es como los predicadores que utilizan exégesis utilizan la Biblia. No tomo la Biblia para que me ilumine y me diga lo que es la palabra de Dios, sino que la utilizo para apoyar mis propias filosofías, como dice acá, para apoyar sus presuposiciones o agendas. Agendas, ¿qué significa que planifican su agenda con esto? Es, por ejemplo, yo quiero que la iglesia me suba el sueldo como pastor, ¿no? Entonces voy a escoger todos los versículos que hablan sobre dar y los voy a sacar de su contexto, ¿ya? Y voy a hacer de alguna manera que toda la iglesia se convenza por medio de lo que estoy enseñando yo de que tienen que darme más. Y voy a manipular la palabra sacándola de su contexto para decir el obrero es digno de su salario, ¿no? Y ustedes, yo estoy viviendo mal, ustedes deberían darme más.
porque el que más da, más recibirá, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Tú quieres bendición o no? Entonces da, ¿no? ¿Te das cuenta? Se utiliza mucho eso. Ahora, para hacer un ejemplo, para ahora que estamos acá. Una pregunta, quizá para que sea más claro para todos nosotros. Cuando dices que se saca del contexto, ¿qué significa eso? O sea, hay un contexto en cada libro de la Biblia que se escribió en ese tiempo. O sea, ¿podrías explicar qué es del contexto? ¿Qué contexto? ¿El contexto de ahora? ¿El contexto de antes? Ok, entonces voy a explicar ahorita el contexto. Les voy a dar un ejemplo primero para que entendamos cómo es que funciona esto del contexto, que es lo importante de ahora. El contexto importa. A ver, todos acá sabemos de soccer, ¿verdad? Como buenos latinos. De fútbol. Fútbol. Fútbol de verdad, ¿no? ¿Ya? Perdón, vi con los Cowboys. ¿Ya? ¿Ya? Entonces yo voy a decirles, voy a preguntarles, ¿quién es el mejor jugador de fútbol según esta estadística que les voy a apuntar ahorita aquí? Ustedes me van a decir quién es. Jugador número 1. Ganador de la Champions League 4 veces. Nominado al Balón de Oro 2 veces. Campeón del Mundial de Clubes 4 veces. Futbolista del año 2 veces. Ha jugado en el equipo más prestigioso del mundo por más de 5 años. ¿Ok? Segundo jugador, ganador de la Champions League, ninguna. El otro, 4. No fue nominado nunca al Balón de Oro. El otro, 2 veces. Nunca campeonó un Mundial de Clubes. El otro campeonó 4 veces. No fue nominado ni siquiera para Futbolista del Año. El otro fue nominado 2 veces. Jugó por 7 años en uno de los equipos más fracasados de la historia de Italia. ¿Quién es el mejor jugador? ¿Qué piensan? El del primero. Si yo te doy esa información y nada más, tú dices el primero. Entonces, tras evadir información que yo no te he dado y tras manipular algunas expresiones, yo te he convencido de que el primer jugador es mejor que el segundo. Ahora, ¿quién es el primer jugador? Gareth Bale, jugador del Real Madrid, generalmente lesionado. Se ha ganado 4 Champions Leagues, de las cuales en muchos partidos no jugó, sino que estuvo sentado. Nominado al Balón de Oro 2 veces, pero perdió, nunca lo ganó. Campeón del Mundial de Clubes 4 veces, sí, pero no metió ningún gol en esos campeonatos. ¿Ha jugado en el equipo más prestigioso del mundo por más de 5 años? Sí, pero siempre con una idea del equipo de querer sacarlo. Ahora, el segundo jugador, ¿quién es? Diego Armando Maradona. Champions League, 0. ¿Por qué? Porque no había Champions League en el tiempo que él jugaba. Luego, ¿fue nominado al Balón de Oro? Nunca, porque no había Balón de Oro cuando él jugaba. Nunca campeonó el Mundial de Clubes porque su equipo era un equipo mediocre, pero que él, tras 7 años de esfuerzo, lo hizo campeón de su país y lo llevó a convertirse en lo que es hoy uno de los equipos más importantes de Italia, que es el Napoli. No fue nominado ni siquiera Futbolista del Año porque no existía este evento. Y sí, jugó 7 años en el equipo más fracasado de Italia y lo llevó a la gloria más alta que pudo haber llevado. Aparte de eso, evadí que Gale nunca ha ganado un mundial de su país, pero Maradona ganó el mundial casi él solo. Entonces, se dan cuenta, 2 mundiales, ¿no? 2 mundiales casi él solo. Y con un gol de mano incluso, ¿no? ¿Ya? Entonces, se dan cuenta cómo yo decidí omitir algunos detalles y decidí enfatizar el otro. Miren lo que les dije cuando les hablé de Bale. Les dije, él está en el equipo más prestigioso. Utilicé palabras que hacen que su exégesis de ustedes se convierta en eisegesis. Les pongo cosas en su mente. Y cuando hablé del segundo jugador dije, nunca, y lo repetí 2 veces, nunca ganó Balón de Oro, nunca campeonó. Exagero para que ustedes queden con una impresión. Luego digo, ni siquiera ha ganado Futbolista del Año. Utilizo otra palabra para menospreciar más. Y luego digo, en el equipo más fracasado de la historia de Italia. Exagerando y por ahí manipulando. Entonces se dan cuenta, esto es lo que hacen muchos predicadores modernos. Toman la palabra del Señor, ellos tienen una agenda y lo que hacen es poner la verdad de Dios para responder a la pregunta que decía Denise.
y sacarla de su contexto. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a hablar del contexto, entonces, lo que hablaba Denis. ¿Cuál es el contexto de la carta de Filipenses? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede dar una chiquita? Pablo estaba en la cárcel. ¿Era el contexto histórico? No. Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué más estaba pasando? ¿Qué dicen los versículos anteriores? A Filipenses 4:13. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a acostumbrarme, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Lo que aprendisteis de mí y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo no está enseñando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si no estudio, pero voy a dar mi examen, digo, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? O mi equipo no entrenó muy bien, no es muy bueno, pero somos cristianos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a ganar el equipo. Pablo no está enseñando un positivismo vano. ¿Entendieron eso? Positivismo vano. Soy positivo, pero en algo que no hay fuente. Pablo no está enseñando eso. Pablo está enseñando que sea cual sea su situación, él puede enfrentarlo todo porque recibe fortaleza de Cristo. Y según el versículo 9 de Filipenses 4, porque Dios está con él, porque la paz de Dios está con él. Aún tenga escasez, no tenga dinero, aún tenga mucho dinero, no importa la situación, la paz de Dios está con él y por eso todo lo puede en Cristo que le fortalece. Entonces ahí un poquito para responder tu pregunta, Denise, contexto histórico y contexto del mismo capítulo. Entonces se dan cuenta más o menos, ¿entendieron lo que es este contexto? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Antes de pasar a, no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Sí, está bien. Algo para aclarar. No sé si lo han escuchado alguna vez en las iglesias que han ido, han visitado. Dios me reveló esto. Dios me ha revelado esta palabra, ¿no? Dios me iluminó. Debería ser lo más correcto. Ahora, vamos a poner definiciones. En esta clase va a ser muy importante que aprendamos términos, que aprendamos y entendamos qué términos son correctos de utilizar. Porque Dios escogió manifestarse a su pueblo por un libro. Yo no leía nada. Yo soy un mal lector. Yo creo que muchos de nosotros, principalmente latinoamericanos, sudamericanos, ¿no? Perú está en el segundo puesto de entendimiento de lectura, si es que comienzas de abajo, ¿no? O sea, estamos ya casi en lo último. No entendemos nada. Podemos leer un capítulo entero y no entendimos nada. ¿De qué se trató? No sé. Se ríen, ¿no? Pero así somos, ¿ya? Pero si tú eres cristiano, ahora tu identidad ya no es peruano solamente, sino eres cristiano y peruano, cristiano y venezolano, cristiano y mexicano, ¿no? Eso es lo principal. Y Dios ha escogido manifestarse a nosotros por medio de un libro. Entonces es importante que nosotros pongamos diligencia en entender palabras y términos. Ahora, revelación, sí ha habido revelación de Dios para sus apóstoles y para los que han escrito la Biblia. Dios se ha revelado a ellos, les ha revelado el mensaje de la Escritura. Todo esto es la revelación de Dios. Todo esto es la revelación de Dios. ¿Existe nueva revelación? Ya no existe. Ya no existe. Cuando yo tenía 15 años y un hermano me dijo, mira, si tú eres evangelista, vas a servir al Señor bien. Si tú eres pastor, vas a servir al Señor mucho mejor. Pero si tú eres apóstol, tú puedes tener revelación y de repente hacer algo histórico por la fe. ¿Cómo qué cosa? No sé, de repente quieres añadirle un libro más a la Biblia. Si le das revelación, si el Señor te da revelación, puedes hacerlo. Entonces, yo me quedé con eso de, wow, yo quiero servirte, Señor, yo quiero añadir un libro más a la Biblia. Y ese era mi deseo. Y después me di cuenta qué necedad, porque Dios te dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es suficiente para preparar al hombre para que ande en los caminos del Señor. Todo esto ya está cerrado, ya no hay más revelación. Entonces, cuando alguien viene y te dice, se me ha revelado algo, la pregunta de John Owen era esta,
¿Es algo nuevo? Porque si es algo nuevo, no lo quiero. Y si es algo que se repite, entonces no lo necesito porque ya lo tengo. ¿Te das cuenta? Si es algo nuevo, por ahí comienzan las herejías. Ya que es herejía, ahí está bien claro en la hojita, generan herejías. Herejía es una enseñanza novedosa apartada del mensaje de la Biblia. La revelación ya está hecha. Revelación se acabó, no hay más revelación. Hermano, te quiero compartir algo que el Señor me ha revelado contigo. 2 preguntas debemos hacerle, ¿no? ¿Es algo nuevo? Sí, no lo quiero, porque la revelación ya ha sido terminada. Gracias. ¿Es algo viejo que ya está en la Escritura? Sí, no lo necesito, porque ya tengo la Escritura. ¿Ok? Mucha gente con revelaciones han formado muchas religiones modernas. Mormonismo, revelación en un parque, vino Dios, le dijo algo, le dio unas placas en egipcio, en lenguaje de Egipto. El hombre ni sabía egipcio, pero según él tenía esa revelación de poder entender, ¿no? Varias religiones que se forman así, y no solamente religiones, sino movimientos cristianos, entre comillas, como el Pare de Sufrir o diferentes movimientos modernos de la prosperidad, movimientos de la risa y cosas así, que revelaciones. No, lo que nosotros no hacemos es revelación, no revelación. Lo que nosotros hacemos es ser iluminados por la palabra del Señor. Cuando yo leo, cuando yo profundizo, cuando yo estoy haciendo una correcta exégesis, meditando, devocionalmente, entregado a la palabra, entonces yo voy a ser iluminado con la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces hemos entendido todo lo que está en la hojita y vamos a ver el propósito. Es entender e interpretar correctamente. Y para eso vamos a leer 2 versículos que están al final, del lado derecho. Si puede leerlo, por favor, señor Hernández. Nehemías 8:8. Está ahí en la hojita también, por si acaso. Sí, Nehemías 8:8. Caroline. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Perfecto. Y el siguiente versículo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Entonces, ahí vemos 2 principios. Si quieres imitar a alguien, ahora que has terminado la clase, muchas cosas de repente no te vas a acordar, vas a tener que volver a la hojita más tarde, decir, ¿cómo era esto de la exégesis y la eisegesis? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo era la predicación? Ahí tienes todo en tu hojita. Ya lo vas a poder repasar, todo muy bien, todo muy claro, pero siempre nosotros como humanos necesitamos un modelo, ¿verdad? Ya, está bien, pero dime cómo hago eso, ¿no? Veamos a estos 2 personajes. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo hago para poner sentido? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir a la ley de Jehová. O sea, preparar tu corazón para ir profundamente en la palabra de Dios y para cumplirla. Tú primero estudias, luego la cumples y luego enseñas. No es enseñas y a veces cumples, a veces no cumples y de vez en cuando te preparas y de vez en cuando no. Primero se estudia la palabra del Señor. Cuando tú estudias, cuando tú lees, y quiero ser cuidadoso con los términos, como les decía, hay gente que dice la Biblia no se estudia, la Biblia se escudriña, ¿no? Porque la Biblia dice eso, ¿no? Escudriñad las Escrituras, no dice estudiar las Escrituras. Me refiero a eso, me refiero a la lectura profunda, dedicada, devocional y voluntaria de buscar, de conocer la palabra de Dios. Si tú haces eso, hermano, tú vas a ser usado por el Señor. No hay forma de que tú te dediques a una buena exégesis y Dios no te use. ¿Qué relación hay entre hermenéutica y exégesis? Ya, eso es en la siguiente clase. Hermenéutica. Sí, hermenéutica. La próxima semana, entonces, vamos a ver rápidamente el contexto del versículo que nos toca. El versículo que nos toca es Hechos capítulo 4, versículos creo que 23 al 33. Aquí está. Sí, 23 al 31. ¿Ok?
Entonces, la próxima semana, ni bien iniciemos, vamos a ver el contexto de todos los capítulos anteriores para entender cuál era la condición de los discípulos en ese momento. ¿Ok? Así que, si quieren, es una sugerencia, no es una tarea, pueden leer en esta semana Hechos capítulo 1 hasta el 4. Todo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Y les digo algo, tomen notas. No sé si tienen una Biblia donde puedan tomar notas o escribir o rayar. A mí me encanta esta Biblia que tiene para tomar notas acá. Y yo escribo todo lo que yo va viniendo a mi cabeza. No se preocupen si, no, es que no es el mensaje que lo van a leer. No, escríbelo porque vas tomando notas. Cuando uno escribe, uno se acuerda más. ¿Ya? Entonces vas escribiendo y vas tomando, resaltas la parte que más te llamó la atención. Por ejemplo, ayer leía Hechos del 1 al 4 y me di cuenta que había una palabra que se repetía constantemente. ¿Sabe qué palabra era? Lean capítulo 1 al 4 y van a saber qué palabra es. ¿Ya? Pero lean con esa intención. Lean cuidadosamente, lean en voz alta. Separen su tiempo y lean capítulo del 1 al 4. La próxima semana vamos a comenzar en 10, 15 minutos. Vamos a ir todos esos capítulos rápidamente para entender el contexto de donde estamos. Y al saber el contexto del capítulo 4, versículo 23 al 31, vamos a poder ir a hacer el siguiente paso, que es la reflexión teológica. ¿Ok? Al hacer la reflexión teológica, nosotros vamos a ver qué aspectos de Dios estamos conociendo en ese párrafo que nos toca leer. Y cuando nosotros sabemos eso, estamos muy cerca ya para llegar al paso final de la interpretación correcta, lo que es el hoy y el ahora. Entonces, para ya terminar, les voy a dibujar esto. Este es el texto, ¿ya? Ahí lo pueden dibujar ustedes también en sus hojitas. La próxima semana se lo voy a dar bonito, ¿ya? Pero ahorita sí nomás. Texto. Primer paso, exégesis. Exégesis. Esto es, ¿qué significa para ellos? Entonces. El siguiente paso es reflexión teológica. Reflexión teológica. Esto nos lleva a la cruz de Cristo. Si tú escuchas un sermón y ahí no está la cruz de Cristo, ese fue cualquier cosa menos un sermón. ¿Ok? Reflexión teológica nos va a llevar a la cruz de Cristo. Una vez que el texto ha sido entendido por el exégesis y ha llegado a la reflexión teológica, entonces podemos llegar a nosotros ahora. Nosotros ahora. ¿Ok? Una vez que eso está hecho. Eso es lo que vamos a ver la semana siguiente. Cómo hacer esto, cómo hacer la reflexión teológica, cómo sacar el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros por medio de Cristo y así poder terminar con el último punto que de repente lo vemos la próxima semana o de repente la otra, que ya es la aplicación. ¿Ok? Martín, ya entendí, ya hice la exégesis, ya hice la aplicación teológica, ahora, ¿qué hago con mi vida? Algo tiene que decirme, algo tengo que cambiar, algo tengo que mover. Ok, vamos a ver eso. Más o menos en 2 clases o de repente la siguiente misma si nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Entonces la semana siguiente les voy a dar sus gráficos también. Guárdenlo, por favor. Me ha costado trabajo. Ya. Guárdenlo para que puedan revisarlo, para que puedan chequear bien. Yo conozco cristianos que tienen más de 20 años y hasta ahora le preguntas ¿qué es exégesis? Y, sí sé, tengo una idea, pero no tengo una definición correcta, todavía no exacta, ¿no? Debemos tener una definición exacta de lo que hacemos con nuestra vida, porque eso es la vida cristiana.